¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Ricardo Belmont a través de Vez Cable. En, este, en esta empresa peruana 100% que llega a lugares populares y que está creciendo cada día más. Es una empresa peruana, la tercera de cable en el país. Quiero aprovechar estos minutos antes de presentar a los invitados para saludar a todos los periodistas del Perú, a los hombres que ejercen la más noble de las profesiones y no el más vil de los oficios. Partiendo de este punto de inicio, vamos a invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, para conversar de los temas de coyuntura. Nuestro primer invitado, son dos esta noche. En la primera parte del programa vamos a conocer a Edwin Cabello, un empresario que incursiona con su propio periódico. Esto es muy interesante porque la prensa, llamémosle monopólica, comienza a ver que nuevos empresarios y comunicadores, a través de redes sociales, radios, prensa escrita, emergen para resolver de alguna manera ese monopolio. Y hoy día tenemos ya un contrapeso importante con la presencia de jóvenes periodistas. Le vamos a darle la bienvenida a Edwin Cabello primero y después vamos a conversar con el doctor Ramón Ramírez Erazo. Los temas de hoy son periodismo, obviamente, situación política y la crisis, cómo salimos de este pantano donde nos hemos metido o de donde nos han metido y la crisis económica. Vamos a conversar entonces con nuestro primer invitado, Edwin Cabello, director propietario del diario La Prensa. Edwin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. Primero, saludar a tu audiencia y también a los colegas periodistas, ¿no? Quiero hacer una pequeña aclaración. Sí, yo soy el editor general de La Prensa y el propietario y director es Sandro Romero, para aclarar ese tema, ¿no? Sí, sin duda yo soy el que lo apoya en todo lo que tiene que ver con el tema periodístico. Perfecto. Como periodista, te quiero hacer una pregunta. Yo me acuerdo de ti, porque alguna vez conversando con algún colega me decía que tú fuiste el que descubre esta, digamos, no sé, esta organización, por poner un término fino, que Richard Swing y otros estaban dentro del Ministerio de Cultura cobrando jugosas honorarios por asesoría. Cuéntame cómo fue esa historia. Bueno, sí, sucede porque nosotros con Lima Gris, que es la revista que se dedica a difundir bastante información cultural y política, venimos haciendo seguimiento al Ministerio de Cultura desde su creación. Entonces, conocemos cómo trabaja por dentro y por fuera. Gracias a toda esta continua investigación que venimos en distintos temas que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, se fue sumando gente que de alguna forma quería hacer el cambio desde dentro. Es así que nacen lo que los periodistas llamamos las fuentes. Gracias a esas fuentes, funcionarios que quieren romper la corrupción que existe en este país, me fueron filtrando información, documentación, datos importantes que poco a poco tenía que ir cotejando y haciendo obviamente un seguimiento, ¿no? Lo que te quiero contar es que esto no nace en el 2020 y nosotros desde un primer momento lo señalamos. Esto nace con la gestión de Patricia Balbuena desde el año 2018 y además desde Palacio de Gobierno. Fuimos el primer medio que señaló desde un primer momento que las llamadas para contratar a Richard Swing salían de Palacio de Gobierno. Bueno, fue realmente la noticia que impactó, ¿no? La calidad de asesores que tenía Palacio de Gobierno en ese entonces. Bueno, cuéntame de tu proyecto. ¿Cómo nace este proyecto con el empresario que acabas de mencionar, que es el hombre que empuja? Sandro Romero, me dijiste, ¿no? Así es, Sandro Romero. Bueno, Sandro Romero... Porque el nombre es buenísimo, La Prensa. Nos hace acordar hacia los mayores las épocas que Pedro Beltrán dirigía ese periódico importantísimo. ¿Cómo así el nombre y cómo así el proyecto?
Bueno, a Sandro Romero yo lo conozco en el año 2015, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esa fecha me invita a ser parte de la prensa nacional, pero él trabajaba bastante en las regiones de Lima. Su familia, nueve hermanos son periodistas, es decir, viene de una familia de periodistas. Y entonces, por esa fecha, el 2015, me invita a participar de este periódico y yo acepto la invitación. Por tema de pandemia, la prensa dejó de salir, como otros medios también. Pero regresando, digamos, de su recuperación, porque Sandro Romero también fue una de las víctimas de esta pandemia y cayó enfermo. Pero después de eso, me buscó un día de este año en mi casa a inicios y me dijo que quería retomar el proyecto de la prensa. Yo venía muy metido en el tema periodístico con el equipo que tengo en Lima Gris y bueno, no lo pensé, la verdad que no lo pensé, porque creo que es un momento importante, Ricardo. Estamos en una coyuntura especial por todo lo que se está viviendo en el país en el sentido político, pero no, yo dije, no hay medios que le cuenten a los peruanos las otras noticias, las noticias que no quiere que los peruanos sepan, conozcan. Los medios actualmente no investigan, Ricardo, no denuncian, no cuestionan el poder. Y eso es peligroso. Yo creo que es momento de los nuevos medios, y gracias también a las redes sociales, al Internet. Para mí el Internet es el resultado de un fenómeno súper interesante para el nuevo periodismo, ¿no? De acuerdo. No, muy interesante el proyecto. ¿Cuál es la línea de ustedes? Bueno, nuestra línea sin duda es plural. Nosotros, desde el inicio, y eso lo tiene muy claro Sandro Romero, no tengo yo por qué hablar bien o hablar mal de cualquier institución o persona, ¿no? Acá es lo que nosotros queremos hacer, un periodismo independiente y plural. ¿Y de qué se trata esto? Ojo, el periodismo tiene como estructura, o yo le llamo columna vertebral, la tarea de cuestionar el poder, sea este privado o sea este del Estado. Entonces, cuando hay cosas que se tienen que cuestionar, lo vamos a hacer. Y cuando hay cosas que se tienen que aplaudir o saludar, también lo vamos a hacer. Pero eso no significa que somos un diario oficialista, como han desinformado algunos colegas, ¿no? Ya han dicho incluso que les están dando plata del gobierno y lo están financiando. Aclárame ese punto. Aclárame ese punto. A mí me sorprende en realidad todas estas mentiras, porque en realidad son falsedades vertidas por el radio, el diario La República, Panorama y alguno que otro medio más, que nos ha mencionado, ha mostrado en nuestra portada. Pero a nosotros no nos financia ni el gobierno ni ninguna empresa con intereses. Eso que lo sepa toda la gente y todos los peruanos, ¿no? Nosotros somos periodistas independientes que buscamos día a día, eso sí, tratar de obtener algunos auspicios. ¿Para qué? Para que esta empresa camine. Porque tú, como la experiencia que tiene Ricardo, sabes muy bien que un medio de comunicación se respalda con los pequeños auspicios que van apareciendo en el camino. Sin duda. Están saliendo ustedes una vez a la semana recién, ¿no? Sí, hemos empezado este regreso. Semanario prácticamente. Es semanario todos los viernes, ¿no? Pero la idea, lo que se busca con el equipo es convertirnos en un diario, publicar todos los días, ¿no? Eso implica también un mayor presupuesto y un mayor equipo humano, porque detrás de nosotros hay personas que apoyan y trabajan continuamente con nosotros, ¿no? Hubo un intento del diario El Comercio donde editaban ustedes o hacían el periódico de ya no publicar, ya no editar, ya no trabajar para ustedes. ¿Cómo fue ese tema? Que me parece que ha sido resuelto ya. Sí, bueno, el día 28, tengo conocimiento porque la comunicación entre la empresa El Comercio y Sandro Romero ha sido directa, que es el director. Le comunicaron primero de forma verbal que el periódico La Prensa no se iba a imprimir más en la imprenta del Comercio. Sandro Romero preguntó por qué. La respuesta verbal que se dio al inicio fue porque eran órdenes de arriba. Órdenes de arriba. Luego llegó una respuesta formal mediante una carta y donde explicaban que por motivos de desabastecimiento y otras cosas más, ¿no?
Eso nos sorprendió bastante, porque sabemos muy bien que esta semana se han sumado, digamos, al comercio dos medios más que van a salir y que digamos, tienen los contratos firmados para trabajar con ellos. Pero a lo que voy es que somos un medio alternativo, somos un medio que difunde una información distinta a lo que este grupo, este conglomerado de medios saca día a día. Y eso creo que ha causado molestia, ¿no? No solamente quieren tener el monopolio de medios, sino también el monopolio de la información. Y eso no lo vamos a permitir. Es por eso que el día de hoy realizamos una conferencia de prensa donde estuvo presente el director Sandro Romero, Luis Felipe Alpaca y el abogado Luis Alfonso Moré. Él nos está dando el apoyo legal para darle una solución al tema. Y media hora antes que se inicie la conferencia de prensa, Ricardo, Sandro Romero recibe una segunda carta de la empresa editora El Comercio señalando que han analizado mejor la situación y desean conversar y reunirse con nosotros para llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es lo que ha pasado en estos 2 días. Porque si ustedes logran, con financiación, con la calidad que debe tener un diario, al comercio le sale nuevamente la prensa como competencia, que fue un nombre simbólico en los años 50, 60, hasta 70, donde la prensa y el comercio tenían dos visiones distintas y era las dos caras de la moneda. Yo los felicito a ustedes, siempre y cuando podamos ver que realmente hay información, por decir de alguna manera, de otra fuente, de otro lugar, desde la mirada del pueblo que no mira muchas veces el diario del comercio. El comercio no vio lo que iba a ocurrir acá con sus encuestas y todo lo demás. Así es. ¿Cómo ven ustedes eso? No, sin duda, la gente creo que al final es la que elige, ¿no? Los diarios salen a competir, pero el público decide qué leer y qué no leer. Sabemos que las cifras del comercio, como de otras empresas, están en rojo, ¿no? Los últimos años han perdido mucho dinero, pero sobre todo han perdido credibilidad, que es lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación, perder credibilidad. Hay medios nuevos, medios alternativos que han aparecido y que el público termina consumiéndolos día a día. Y eso es súper importante. Son otras voces, ¿no? Pequeñas trincheras, si lo queremos llamar así, donde continuamos haciendo resistencia por un periodismo independiente, que es lo que necesita este país, Ricardo. Yo tengo 43 años y sin duda una empresa como El Comercio, que maneja canales de televisión, periódicos, cable, nos ha tenido durante muchos años, de alguna forma, incluso adormecidos, ¿no? Y eso es grave. Los peruanos estamos despertando. Estamos despertando porque nos hemos dado cuenta. Yo he visto jóvenes como tú que ahora en las redes sociales están barriendo, están mostrando que el peruano, además de no ser un ignorante, cosa que siempre creyeron que éramos ignorantes, digamos desde el punto de vista popular, que el pueblo no se va a dar cuenta de nada, ahora con las redes sociales vemos que es otra realidad. Las redes sociales denuncian lo que la prensa calla. Eso es extraordinario para mí. Así es, se puede decir que la información ya se ha democratizado, ¿no? Y lo interesante es que incluso gracias al Internet y las redes sociales hay gente que no puede comprar un periódico, pero de repente se cuelga de un wifi de Internet y puede leer las noticias, ¿no? Dime, con relación a este tema puntual que se está tratando en el Congreso, ¿cómo la ves tú como director del diario? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, yo tengo una mirada particular en ese sentido, ¿no? Creo que el gabinete se va a mantener. Hay presión por parte, sin duda, de algunas bancadas de querer tumbarse al ministro Maraví, pero la voz o los mensajes tanto desde el presidente Castillo, mediante un tuit, y los mensajes y las declaraciones del primer Bellido son firmes. Han señalado que si el Congreso o las bancadas opositoras intentan sacar al ministro Maraví, van a pedir cuestión de confianza, ¿no? Y en eso va a terminar, y creo que
el Ejecutivo y todo esto grupo que está actualmente en el poder, que es Perú Libre, se va a mantener. Yo lo veo difícil y veo un Congreso, o mejor dicho, una oposición bastante débil para poder mover esta estructura que tiene bases no solamente en Lima, sino las bases más fuertes en todas las regiones. ¿El periódico de ustedes va a tener circulación nacional o solamente el periódico limeño? Estamos en ese camino. Llegamos Lima provincia, Huaraz, Puquio, Huancayo, y poco a poco la idea es ampliar, ¿no? Llegar todo el sur, Cusco, Arequipa, para poder ser una nueva opción, ser un medio diferente, que al final nos hemos dado cuenta que eso es lo que busca la gente, Ricardo, y la verdad que nos ha sorprendido que el periódico todos los viernes se agote al mediodía. Muy bien, felicitaciones porque realmente se necesitaba una prensa distinta. Era increíble que un solo grupo económico pusiera la agenda nacional, la agenda política, manejar encuestas también, manejar a más de 20 medios y a su vez grandes negocios con el Estado, y que esto pasara como algo natural en la democracia, que no es así. Y tampoco es atentar contra la libertad de expresión cuando emergen nuevos medios. Nadie dice que se cierren los medios, pero tiene que haber nuevos medios que tengan el mismo tratamiento que los monopolios, porque ellos que defienden el libre mercado no aceptan la competencia. Por eso les han hecho un cargamontón a ustedes. Es muy importante tu presencia, Edwin, aquí en este programa plural, donde podemos entrevistar a cualquier persona, porque no tenemos miedo a la verdad. La verdad prima sobre cualquier mentira en el tiempo. Toma tiempo. Pero fíjate lo que ha ocurrido ahora con el triunfo de Castillo. Era una verdad que no quería ser revelada, que había un pueblo descontento con el sistema y un pueblo descontento con la corrupción, que es el drama más grande. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno como medida inmediata para terminar con la corrupción y la impunidad? Bueno, Ricardo, eso es una pregunta bastante compleja en realidad, pero yo creo que las bases para el cambio, en ese sentido, se encuentran en la educación. Mientras tengamos una educación de excelencia, formaremos peruanos de excelencia. Y eso necesita una reestructuración total, ¿no? No es en 5 años, 10 años, de repente 20 años, pero comenzar ya. Es la oportunidad para que este nuevo gobierno comience a invertir sobre todo en educación, en cultura. Ese Ministerio de Cultura, ese Ministerio de Educación, tiene que ser los estandartes para hacer el cambio real en este país. De acuerdo, porque hay un ángulo acá muy interesante que es lo que está ocurriendo en 60 y tantos días que tiene el gobierno. No cumple todavía ni 70 días, ¿no es cierto? Pero pareciera que acá nunca hubo corrupción. Los corruptos están prácticamente anunciando que este es un gobierno que va al fracaso, pero todavía el gobierno no ha empezado a jugar su propio partido porque no lo dejan. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, en la opinión tuya, o de la prensa, del periódico que tú diriges, para sugerir de alguna manera, desde el lugar de esa mirada que tienen ustedes, para que este gobierno no se deje acorralar? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Una de las cosas que creo que le falta al gobierno es ser más activo, pero actividad presencial y una mejor comunicación, ¿no? Yo noto una carencia en ese sentido. Creo que están pensando y repensando mucho los cambios. Por decirlo de una forma simple, ¿no? El gobierno cuando comenzó debió cortar cabezas en todos los ministerios. Debió cortar las cabezas, pero hasta ahora vemos que gente de gestiones anteriores que le han hecho mucho daño a los ministerios, a las instituciones del Estado, continúan en los cargos, Ricardo. Y eso está mal. Yo invoco al nuevo gobierno, al primer Bellido, al presidente Castillo, que de una vez se generen los cambios en todas las instituciones del Estado. Es la única forma de comenzar haciendo las cosas de cero, se puede decir, ¿no? Nuevamente, porque como tú bien lo has mencionado, Ricardo, la corrupción prácticamente tiene más de 200 años en el Perú. Y eso
se va a demorar en romper, porque es toda una estructura que tiene raíces, No, ¿no? no es coyuntura, esto es estructura. Así es. Y la única forma es esa, ¿no? Luchar como ciudadanos desde nuestro lugar, como periodistas, ¿no? Como profesionales. A mí me sorprende mucho lo que has mencionado también. Grupos o periódicos como El Comercio no vieron la victoria de Pedro Castillo. No es que no la vieron, ojo, no la quisieron difundir, que es diferente. Yo caminaba por las calles y la gente apoyaba a Castillo. Y yo lo dije en mi cuenta de Facebook personal, el ganador de estas elecciones va a ser Pedro Castillo. Después que se conoció la victoria, la gente me preguntaba, ¿cómo sabías eso? Porque camino las calles. Hay que caminar las calles. No. Han dejado ustedes de ser periodismo de café de Miraflores. Gracias, mi querido Edwin, un gran abrazo y muy buena suerte en tu proyecto. Ojalá Gracias, surjan Ricardo. nuevos empresarios como Sergio Romero y que haya más prensa, más periódicos, más radio, más comunicadores, más llamados, ¿cómo le llaman? Influencers, en una Así es. palabra que está de moda, que no me encaja a mí todavía, pero bueno, es importante que haya nueva prensa. Gracias, querido. Un Así es. gran Gracias por la abrazo invitación. Un y abrazo, Ricardo. mucha suerte en tu proyecto. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Vescable con el doctor Ramón Ramírez Erazo para analizar la coyuntura política. Él es un especialista en temas económicos y estará haciendo una disección de todo lo político, lo económico y también el rol de la prensa en el Perú. Volvemos en unos instantes. Ricardo Belmont a través de Vescable. En esta empresa, 100% que llega a lugares populares y que está creciendo cada día más. Es una empresa peruana, la tercera de cable en el país. Quiero aprovechar estos minutos antes de presentar a los invitados para saludar a todos los periodistas del Perú, a los hombres que ejercen la más noble de las profesiones y no el más vil de los oficios. Partiendo de este punto de inicio, vamos a invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, para conversar de los temas de coyuntura. Nuestro primer invitado son dos esta noche. En la primera parte del programa vamos a conocer a Edwin Cabello, un empresario que incursiona con su propio periódico. Esto es muy interesante porque la prensa, llamémosle monopólica, comienza a ver que nuevos empresarios y comunicadores, a través de redes sociales, radios, prensa escrita, emergen para resolver de alguna manera ese monopolio. Y hoy día tenemos ya un contrapeso importante con la presencia de jóvenes periodistas. Le vamos a darle la bienvenida a Edwin Cabello primero y después vamos a conversar con el doctor Ramón Ramírez Erazo. Los temas de hoy son periodismo, obviamente, situación política y la crisis, cómo salimos de este pantano donde nos hemos metido o de donde nos han metido y la crisis económica. Vamos a conversar entonces con nuestro primer invitado, Edwin Cabello, director propietario del diario La Prensa. Edwin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. Primero, saludar a tu audiencia y también a los colegas periodistas, ¿no? Quiero hacer una pequeña aclaración. Sí, yo soy el editor general de La Prensa y el propietario y director es Sandro Romero, para aclarar ese tema, ¿no? Sí, sin duda, yo soy el que lo apoya en todo lo que tiene que ver con el tema periodístico. Perfecto. Como periodista, te quiero hacer una pregunta. Yo me acuerdo de ti, porque alguna vez conversando con algún colega, me decía que tú fuiste el que descubre esta, digamos, no sé, esta organización, por poner un término fino, que Richard Swing y otros estaban dentro del Ministerio de Cultura cobrando jugosas honorarios por asesoría. Cuéntame cómo fue esa historia. Bueno, sí, sucede porque nosotros con Lima Gris, que es la revista
que se dedica a difundir bastante información cultural y política, venimos haciendo seguimiento al Ministerio de Cultura desde su creación. Entonces, conocemos. Bien, continuando con el programa aquí en Vez Cable, en esta empresa peruana que hace un gran esfuerzo para competir con las transnacionales del cable y que nunca tuvo financiación del Estado. Esta es una empresa privada, este es el gran mérito que tiene esta empresa. Por eso es que estoy aquí, para que crezca Vez Cable, para que el gobierno sepa que aquí hay un medio alternativo que está llegando a muchos lugares del Perú y que está creciendo con su propio esfuerzo. Y como no tiene, digamos, esa financiación del Estado, tenemos absoluta libertad para expresarnos y no ser exégetas de aquellos políticos que no se pueden defender a sí mismos y que tienen que usar la prensa para esto. En la noche de hoy tengo un invitado que ustedes ya lo conocen, es una personalidad, uno de los catedráticos más importantes de Economía de San Marcos, doctor en Derecho, una persona sumamente preparada para tratar en la coyuntura política. A mí me hace gracia a veces cuando veo canales de televisión que dice, acá tenemos un politólogo, tenemos a unos expertos politólogos, salen unos muchachos de 25, 28 años hablando de la historia del Perú que no han vivido y dando recomendaciones cómo se gobierna un país. Acá estamos con el doctor Ramón Ramírez Erazo. Un gran abrazo, mi querido Ramón, que gusto escucharte, de verte, y adelante con tu saludo en el Día del Periodismo. Adelante, Ramón. Gracias, buenas noches, Ricardo, buenas noches a tus televidentes, ¿no? Un saludo, un abrazo, hermano, por el Día del Periodista, en nuestro día, un día importante para todos los comunicadores, ¿no? Que estamos en busca de la verdad, en medio de un cerco, ¿no es cierto?, de la prensa, del cártel de la prensa, que tiene un rol bastante protagónico. El cártel de la prensa, detente ahí. ¿No es fuerte la frase, el cártel de la prensa? No, en Estados Unidos es usado, en política se usa ese término, ¿no? Para definir un conjunto de operadores políticos, mediáticos, que tienen la finalidad después de capturar el poder, ¿no? Se ha hecho en Estados Unidos, se hace en Alemania, en Francia, en Italia. Y en el Perú, pues, esto se ha aprendido de Montesinos, ¿no? Montesinos, tú sabes, compró los medios de comunicación, lo financió, 300 millones de soles al año, que actualmente, digamos, tenía que pagarle, le pagó Sagasti, le pagó Kuczynski, le pagó Vizcarra, ¿no? Han estado acostumbrados a vivir ellos del dinero público, que es dinero nuestro, es dinero de nuestros impuestos, porque eso no es libre empresa en ninguna parte del mundo, pues esto no es economía de mercado, eso es mercantilismo, ¿no? Un privado, digamos, es como si a ti el Estado te diera 100 millones de dólares para que tú pongas tu canal anualmente. ¿A través de qué? De avisaje, ¿no? Cualquiera podría hacer empresa de esa manera, ¿no? Y ellos han vivido así durante los últimos 30 años, ¿no? Desde el año 90, donde esto ya se desbocó, pues. ¿Por qué? Porque Fujimori y Montesinos tenían un plan, ¿no es cierto?, de 50 años, no era un plan de 10 años, ¿no? Eso te lo digo yo soy testigo de sección, ¿no? Porque ellos pensaban que esto iba a durar con la captura de la Fuerza Armada durante 50 años mínimo, y por eso que compraron congresistas, ¿no? Coparon todas las entidades, el Poder Judicial, la Fiscalía con Blanca Nélida, el Jurado de Elecciones, el Tribunal Constitucional, o sea, se copó todo el Estado. No he conocido un andamiaje, salvo en la época nazi, no en la época de Hitler y de Goebbels, donde el poder político del gobierno haya controlado casi todo el Estado. No quedó casi ningún resorte del Estado fuera del control de ellos. Y ahora lo estamos viviendo, ¿no? La guerra que en estos momentos hay en el Perú, la guerra es una guerra política, y hay que decirlo sin eufemismos, es una guerra política, es un choque de dos acorazados que ya han comenzado a disparar sus primeros misiles, ¿no? El día de ayer, con la interpelación de este ministro Maraví. Ese es el primer tiempo, ¿no es cierto? Ahora viene ahora la censura en el curso de la semana. Vamos a ver cómo mueven sus fichas, porque acá hay 4 escenarios. A ver, perdóname. Vamos primero a desgranar lo que puede ocurrir en los próximos
Tú siempre la acertaste, Ramón. Te tengo que decir que tienes una visión política increíble de adelantarte a los hechos. ¿Cómo ves tú el escenario para los próximos 7 días? ¿No? En el mes morado va a pasar un milagro en el Perú. Un milagro para alguno de los dos. Porque si tú has dicho que dos acorazados van a chocar, yo hice la metáfora de que el botecito de Perú Libre hundió al Titanic, ¿no? Ahora, por favor, dime cómo va a terminar estos 7 días. ¿Cuál es tu visión? Quiero ver si la próxima semana que te vuelva a entrevistar acertamos o acertaste en el pronóstico. Ya, pero esta es una guerra de largo aliento, Ricardo. De largo aliento. Esto no termina mañana. Recién están en plena... ¿Me escuchas? Sí, peligrosísimo, ¿no? No, mira, en esta semana, el día clave es el día 12 de octubre, ¿no? Día del descubrimiento de América, parece mentira. Te voy a decir cómo están las cosas. El gobierno está a la ofensiva en estos momentos, no hay acá ningún punto de transacción, acá no hay tregua, acá no va a haber armisticio. Es la oposición neoliberal, fascista, digamos, o que está en el Congreso, o es el gobierno, digamos, del presidente Castillo con Perú Libre, ¿no es cierto? No hay punto de transacción. Por una sencilla razón, ¿no? Es una guerra, disculpa que te estoy hablando en términos militares, es una guerra de exterminio, más aún cuando en el bloque de oposición de derecha neoliberal fascista hay un partido militar, que es el que está diseñando una estrategia de guerra, ¿no? Para liquidar, exterminar, digamos, a Castillo, Cerrón, Bellido, que parece que no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta de que hoy día les han puesto, digamos, al público, digamos, unos chats de su partido que te demuestra que están infiltrados hasta las coronillas, ¿no? Infiltran los chats, las llamadas telefónicas, están filmados. Bueno, pero el hecho es el siguiente, mira. Se ha presentado la interpelación, ayer terminó ese episodio, el día lunes, martes, miércoles van a presentar la moción de censura, eso lo tienen que ver máximo en el 10º día de presentación, ¿no? Va a hacerlo durar, va a ser una telenovela esto, ¿por qué? Porque están esperando que Castillo devuelva la ley, ¿no es cierto?, que regula la cuestión de confianza, observándola para que el Congreso la apruebe y con eso le quitan a Castillo y a Perú Libre toda la posibilidad de poder defenderse. ¿Ya? Se quedan ahí sin ningún arma. ¿Por qué? Porque ya no van a partir de esa ley que el Congreso ha dado, que es un proyecto, Castillo ya no podría presentar ninguna cuestión de confianza, por cuestiones de este tipo de interpelación. Entonces, eso es hasta el 12 de octubre, por eso van a hacer durar, digamos, la moción de censura hasta más o menos esa fecha. Ese día se definen las cosas. ¿Qué cosa puede suceder? Sencillamente que el Congreso se censura al Ministerio de Trabajo, digamos, y no van a poder hacer cuestión de confianza, porque esa ley lo prohíbe, ¿no? Y segundo, ¿no es cierto?, viene el partido de fondo. El partido de fondo no es maravilla, el partido de fondo es la vacancia de Castillo. Ya tienen preparado la causal, tienen preparado, digamos, la moción, lo único que están esperando es el momento. Porque en la guerra, digamos, política, tú sabes que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Estamos en ese escenario en estos momentos, ¿no? Esperando para dar el golpe. ¿Cuándo va a ser? No va a ser Cerrón, porque Cerrón está con sus problemas allá en Huancayo, con su juicio, ahí lo van a empapelar. Es parte de la estrategia, ¿no es cierto?, tenerlo entretenido ahí. Si cae Castillo, cae Bellido y cae todo el resto del gobierno, ¿no? Entonces, el objetivo acá central, Castillo debe entenderlo porque parece que está distraído en fuegos artificiales, es que quieren la cabeza de él. No hay transacción en ese asunto. Y cuanto antes, mejor. Están esperando los 100 días que termine la luna de miel para, digamos, tienen un aparato mediático, pues ese cártel de la prensa que es poderoso, para aniquilarlo, digamos, psicológicamente, ¿no? Y presentarlo como un incapaz, como un ineficiente, y están torpedeando, digamos, toda la actividad. Una pregunta, Ramón, Sí. porque el dólar ya se disparó, subieron los alimentos, sube la comida, van a subir las medicinas. Acá va a haber una
Porque en la guerra, digamos, política, tú sabes que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Estamos en ese escenario en estos momentos, ¿no? Esperando para dar el golpe. ¿Cuándo va a ser? No va a ser Cerrón, porque Cerrón está con sus problemas allá en Huancayo, con su juicio, ahí lo van a empapelar. Es parte de la estrategia, ¿no es cierto?, tenerlo entretenido ahí. Si cae Castillo, cae Bellido y cae todo el resto del gobierno, ¿no? Entonces, el objetivo acá central, y no Castillo debe entenderlo porque parece que está distraído en fuegos artificiales, es que quieren la cabeza de él. No hay transacción en ese asunto. Y cuanto antes, mejor. Están esperando los 100 días que termine la luna de miel para, digamos, tienen un aparato mediático, pues ese cártel de la prensa que es poderoso, para aniquilarlo, digamos, psicológicamente, ¿no? Y presentarlo como un incapaz, como un ineficiente, y están torpedeando, digamos, toda la actividad Una pregunta, fundamental. Ramón, Sí. porque el dólar ya se disparó, subieron los alimentos, sube la comida, van a subir las medicinas. Acá va a haber Tiene nada en el frente político, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, en el frente de gobierno gubernamental. No está gobernando Castillo en estos momentos, ¿no? Porque, fíjate, no hay acción gubernamental, ¿no es cierto?, objetiva. ¿Ya? Y eso, digamos, a los 90, 100 días va a ser materia de encuestas. Seguramente Castillo estará pues por el 25% o 20%, porque ellos tienen las encuestadoras. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces van a alimentar eso, digamos, las encuestas, las portadas, los programas políticos. Pero para eso necesitan un insumo objetivo. ¿Cuál es el insumo objetivo? La parte económica. Fíjate, parece mentira, pero Castillo duerme con el enemigo y hasta ahora no ha despertado. Se da cuenta que su principal enemigo, digamos, es Julio Velarde. Porque todo el alza del dólar, ¿no es cierto?, está siendo objeto, digamos, de un mal manejo del Banco Central. A ver, explícame cuáles son las causas por las cuales se dispara el dólar. Explícale a la gente. Ya. Hay que diferenciar lo que es el alza del dólar, ¿no es cierto? O sea, la devaluación del sol, mejor dicho, que el sol se ha devaluado en este año, en este último año del 2021, se ha devaluado más o menos un 11%. O sea, la moneda peruana, el sol peruano, ha perdido 11% de capacidad adquisitiva. Esa es una cosa. Y otra cosa es el alza de productos alimenticios. ¿Ya? Te voy por lo segundo para regresar a lo primero. ¿Por qué se producen alimentos? Hay factores coyunturales y factores estructurales. Factores coyunturales: subió el precio del petróleo, de los insumos, subió el precio de la soya, subió el precio de los commodities. Pero eso ya bajó ya, porque el mercado internacional se autorregula, sube y baja, ya bajó. O sea, no hay motivo en estos momentos, o sea, el mercado ya asumió ese impacto. No hay motivo para que el precio del pollo, ¿no es cierto?, siga, digamos, al alza. Tiene que bajar. Además, porque hay una contracción de la demanda, tú sabes, ¿no? La gente no tiene capacidad adquisitiva, no compraba un pollo, ahora compra medio kilo de pollo. Y eso coloca a las empresas en una situación muy riesgosa, ¿no?, por culpa del gobierno. Hay factores objetivos en el alza de los alimentos, que tienen que ver fundamentalmente con la capacidad adquisitiva. Acá ha habido un maquinazo, y acá voy a lo del alza del dólar, un maquinazo. En este último año, 2020-21, Velarde ha mandado al mercado monetario cerca de 120.000 millones de soles, que no existía antes. O sea, eso es moneda. Si tú tienes 120.000 millones de soles, tú, empresario, suponte, ¿no es cierto?, un cártel de 20, 50 empresas, ¿qué haces con el sol? Juegas pues a la especulación financiera, ¿no? ¿Dónde ganas tú, digamos, sin producir? Con la diferencia de tipo de cambio. Uso esos 120.000 millones de soles con información que me da el Banco Central de Reserva, privilegiada, ¿no es cierto?, y compro dólares a 3.60, ¿no es cierto?, y corro los dólares hasta 4.17, 4.20, ¿no? En esa corrida yo he ganado 0,60 o 70 centavos de sol por dólar. Más o menos la cifra que se ha calculado, porque han salido 15.000 millones de dólares hasta ahora, más o menos son 5.000 millones de soles por la diferencia del tipo de cambio. Es un negociado, pues, que se produce cada siglo. O sea, en parte el alza del tipo del dólar y la devaluación del sol ha sido inducida por un ataque especulativo financiero. Y otra parte por una incertidumbre política, ¿no? Porque por las elecciones. Pero eso ya el mercado ya lo asumió, el mercado lo digirió. ¿Por qué? Porque eso podías tú decirlo en el mes de marzo, ¿no?
o en el mes de febrero de este año. Se viene el comunismo, ¿no es cierto? Que te van a quitar tu perro, te van a quitar tu casa, tu carro, ¿no es cierto? Pero ya, eso se sabe en abril, primera vuelta, y junio, segunda vuelta. Y eso se terminó el 28 de julio. Hay un presidente de Perú Libre, le pregunto, ¿le han quitado a alguien su perro, su casa, su carro? A nadie. ¿Hay alguna empresa? No, inclusive están entrando bancos chilenos, ¿no es cierto? Porque el mercado peruano es muy apetitoso, porque son intereses que se cobran lo más altos de todo el mercado latinoamericano, inclusive que el mercado norteamericano. O sea, acá en el Perú hay bonanza, hay dinero, ¿no es cierto? Y van a venir otras empresas a invertir. ¿Qué es lo que pasa? El que crea el psicosocial, ¿no es cierto? El que crea, digamos, el cuento del shock de expectativas, porque es un ingrediente psicológico, son medios de comunicación, es el cártel de la prensa, ¿ya? Ellos son los que llaman a 3 o 4 disque economistas, digamos, para decir, ¿no? Bueno, que se están yendo los inversionistas, que falta confianza, que tiene que darle confianza. Te pregunto, ¿qué cosa es darle confianza al empresario? Para que haya inversión privada tiene que haber confianza. ¿Qué cosa es qué significa para ellos confianza? ¿Tú te has preguntado? Que sigan robando, pues, ¿no? Que sigan saqueando el país. ¿Tú sabes cuánto se ha saqueado desde el año 92, 93 con la Constitución hasta la fecha? 340.000 millones de dólares por sobreutilidades, sobre ganancias. Es puro mercantilismo, eso no es libre empresa, no es economía de mercado. Y eso, digamos, está permitido por la Constitución fujimorinista, ¿no? Es todo un andamiaje. Entonces, ¿esto se puede parar? ¿Se puede solucionar? Sí. ¿Cómo se soluciona? Tiene que cambiar a todos los directores del Banco Reserva, que no son economistas, que son empresarios privados, Klimper, ¿no es cierto?, el brazo derecho de Keiko Fujimori, ¿no? Y todo el resto de asesores de grandes empresas, de las cementeras, de las AFP, esos son los directores el gato en el despensero, ¿no? En el BCR, ¿no? Sí. Qué interesante, Ramón. Yo quería ahora pasar al tema de Camisea. Acá se habla de la corrupción. La gran corrupción de Camisea, hablaron ya esta vez, el ministro de Justicia habló de una coima que le dieron al gobierno de Toledo, con Kuczynski incluido en el paquete, de más de 30 millones de dólares. No me acuerdo si fue 35 de coima que ha habido, 35 millones de dólares por el contrato con el consorcio Camisea. Se habla de negociación, se habla de nacionalización, se habla de expropiación. ¿Cuál es la salida con el gas de Camisea? Y si es una buena medida renegociar el contrato con Camisea. Ya, te voy a decir, miren, los analistas políticos, ¿no? A diferencia de los opinólogos, digamos, trabajamos sobre datos, sobre hechos. Yo no me gusta especular. Hecho concreto. ¿Es posible estatizar y expropiar? Es imposible en estos momentos, con esa Constitución del 93. ¿Es posible renegociar? Imposible, porque hay contratos ley. Tú sabes que los contratos ley son contratos, digamos, que están labrados en piedra. Nadie lo puede modificar. Si la empresa Hutgoy, que es dueña de los yacimientos de la planta acá reconvertidora que está en Pisco, digamos, dice que no, se acabó, pues no. Hay un problema bien serio. No se puede hacer nada, digamos, con esta Constitución. La única salida que hay, ¿no es cierto?, es que piense bien Castillo, que piense bien Cerrón. Ellos están en juegos artificiales, están fuera de espacio y tiempo, ¿ya? Acá la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución no sirve para nada, porque eso va a tomar 5 o 6 años. En estos momentos no se puede. No hay momento constituyente en estos momentos, valga la redundancia. ¿Qué cosa tiene que hacer? Tiene que gobernar el país, y para gobernar el país tiene que tener una carta fundamental, una carta política. ¿Cuál es esa carta? La del 79. Te liquida el modelo neoliberal y puedes tú renegociar todos los contratos que quieras. El contrato de peaje, el contrato de gas, los contratos petroleros, puede ser todo lo que quieras, ¿ya? Sin pagar una indemnización. Si tú quieres ahora a la fuerza renegociar el contrato, vas a pagar por lo menos 50.000 millones de dólares de indemnización en el CIADI. ¿Por qué? Porque así nos amarraron con esa Constitución de Fujimori. O sea, con eso estamos muertos. Estamos sepultados, estamos con una losa de cemento. No podemos hacer nada. La llave es restaurar la Constitución del año 79. Con eso podemos hacer todo. Esa es la llave maestra para que el Perú comience a
ir por la senda del desarrollo. Esa constitución se puede mejorar, esa constitución se puede perfeccionar. ¿Cómo regresas a la del 79? ¿Cuáles son las medidas legales que hay que hacer? Ya, no, eso es muy fácil, pero que Castillo haga trabajar a sus asesores, pues, ¿no? Eso es muy fácil. Es muy fácil. Mira, la parte constitucional, la parte legal es fácil. Y también, pero eso no es lo importante es la parte económica en estos momentos. El Castillo tiene que gobernar, insisto, Ricardo, porque la gente a los 100 días le va a pedir cuentas, la gente va a salir a la calle, inducida o no por la oposición de derecha va a salir. Y de nada le vale a Bermejo, a Cerrón tener ahí sus firmas, porque esas firmas no sirven para nada. Se van a ir al tacho a la basura cuando lo presenten a la OMP, se lo van a mandar al tacho a la basura. ¿Por qué? Porque le van a preguntar, fundamente usted en qué artículo de la Constitución ampara su derecho al referéndum directo. No existe. ¿Ya? Por lo tanto, ellos confunden pedir derecho de petición, pedir una ficha, ¿no es cierto?, para inscribir un partido, registrar un partido, pedir una ficha para hacer un referéndum, no te lo pueden negar. Tú puedes pedir, digamos, un referéndum para que te vendan la Plaza San Martín, el Parque Universitario, la Plaza de Armas. Te lo van a dar. ¿Cuándo viene el problema? Cuando tú recolectas las firmas, pasa a la OMP y la OMP tiene que dar una resolución. Si este procedimiento es legal, es constitucional o no lo es. No lo es, pues, a ojo simple, ¿no?, de cualquier estudiante de Derecho. Entonces, ahí están perdiendo tiempo. Todos esos cuadros de Perú Libre que están ahí perdiendo su tiempo en la plaza deben salir ellos, ayudar al gobierno, a Castillo, a gobernar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a terminar la vacunación. La gente quiere eso, quiere ver al gobierno en acción. Y no se está haciendo eso. Nosotros somos elección para que gobierne. Dime, Ramón, hay gente tan nacionalista que está yendo por un camino de recolección de firmas, que es meritorio, sin duda, para cambiar la Constitución. Pero desde el punto de vista legal y tu criterio, ese no es el camino. El camino es regresar al 79 y hacer modificaciones, traer abajo los contratos, ley, ¿no es cierto? Solitos se caen en un día. Se caen en un día. En un día se caen todo. Por una sencilla razón. La constitución actual de Fujimori, del 93, no tiene ningún fundamento constitucional, legal, es una constitución fraudulenta, espuria, delictiva. ¿Sabes por qué? Inclusive este periodista exitosa, Nicolás, dijo, ¿no?, defendiendo a Fujimori, dijo, no, pero si había un referéndum, ese referéndum confirmatorio es un referéndum fraudulento. Convocado el 28 de octubre de 1900, es fraudulento. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Desde el 5 de abril del año 92 hasta el 1 de enero del año 94, el Perú vivió en la jungla, sin leyes, sin constitución, ¿ya? Puro abuso, era una dictadura, fue una dictadura. El referéndum se convocó el 28 de octubre del 93, no tenía ningún valor, porque lo que debió hacer Fujimori fue bajar al llano y dejar el gobierno a una junta de gobierno, como lo hizo Sánchez Cerro, como lo hizo Odría cuando simuló, digamos, dejar el gobierno para bajar al llano en el año 50, en su elección. No lo hizo, o como lo hicieron en el año 62, cuando se produjo el golpe militar el 63, ¿no es cierto? La UNDE no presidió las elecciones en esa fecha, fue una junta militar presidida por Pérez Godoy Lindle. Así se hace, digamos, un simulacro de acto electoral. Entonces, claro, acá hay no vale nada. Exacto. Acá hay una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? La prensa, el cártel de la prensa, como dices tú, Fujimori hizo lo que le dio la gana, ¿no? Entonces yo me estoy imaginando, ¿no? Empezó el referéndum. La gente votó por el sí, se hizo la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente hizo una constitución. Todos esos actos son nulos, porque era una dictadura. Entonces yo digo, si existe el antecedente jurídico, ¿no podría ser lo mismo Castillo, lo mismo que hizo Fujimori? Pienso en voz alta. No, ese no es el camino es el camino de la juridicidad, es un Estado constitucional. El tiempo está vigente,
hasta que un presidente, ¿no es cierto?, restituya la jurisdicción en el país. Estamos viviendo en una situación de anormalidad desde el 5 de abril del año 92. El único periodo donde Fujimori fue legal, constitucional, fue desde el 28 de julio del 90, en que se eligió, hasta el 4 de abril del año 92. Esa fue el único periodo. Y salió Fujimori en cadena nacional en todos los canales diciendo cierro el Congreso. Y se acabó. Así es. No pasó nada. Gritaron algunos congresistas, me acuerdo Raúl Ferrero, apalearon a Osterling, a 6 o 7 que salieron, ¿no? Metieron un poco de tanques, pero la prensa avaló absolutamente el golpe de Fujimori. Yo era alcalde de Lima, yo me tuve que pronunciar. Ricardo, pero eso no le da legalidad. No, yo sé. Pero existe el antecedente que la prensa se comió el sapo. Así es. Se comió el sapo. Se vendió la prensa. Okay. Entonces, mira, el único camino que hay es restaurarla y no nos cuesta ni un solo sol. Hacer una nueva constitución, una constituyente nos cuesta 1.200 millones de soles. Restaurarla. Una cosa, Ramón, sácame de dudas. Ya, en este momento, por ejemplo, el presidente compró tu idea. Vamos a suponer que se ha dado cuenta que por el camino que iba no va, que este es el camino. ¿Cuál es el procedimiento? Porque salen los constitucionalistas y dicen, no, Ramón Ramírez Erazo no sabe lo que habla, ¿no? Y salen los gallos de pelea y tú no tienes un escenario donde dar pelea. Tal vez Canal 7 podría ser el escenario, pero no te lo van a dar. Yo no conozco un constitucionalista de peso. No hay. No, dime, mira, más de lo que hubieron en la constituyente del año 79, Cornejo Chávez, Alex Agrundi, y todos los viejos zorros, Sánchez. Ahora no conozco, todos una tira de ganapanes, ¿no? Que comprados por el gobierno, son asalariados de canales de televisión, ¿no es cierto?, de los programas políticos, que van a reproducir, van a parafrasear, digamos, lo que le piden los canales. Dime un nombre. No existe. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tú tienes que verlo. Pregúntale si tienen grados doctorales, si tienen especialidad en constitucional. Ninguno. Son simples abogados. Ahora, ¿por qué? Son instrumentales al régimen, pues, ¿no? Tú valoras a un jurista por los grados que tiene, por lo que ha escrito, ya por lo que ha escrito y por los juicios que ha ganado. El resto son instrumentos del poder. Entonces no hay hasta la fecha, ¿no es cierto?, vigencia. Lo mismo tiene que suceder en el Perú, ¿ya? Porque eso es parte de la ética pública, porque no le podemos dar valor, digamos, a documentos fraudulentos que son materia de un delito. Ese es un delito de rebelión contra el Estado. ¿Cómo vamos a premiar? Y no tiene firme esa Constitución, porque el año 2001 debieron anular y restablecer, pero a Paniagua le faltó tiempo. Eso ya lo estudiaron más de 15 juristas que saben de derecho constitucional. Y ellos opinaron para que se restaure la Constitución 79. Y de esa manera se define el tracto sucesivo. Correcto. ¿Por qué los empresarios, fíjate, los empresarios piensan, dicen, sostienen, que para que el país ande, camine dentro de la normalidad, dentro de el respeto a las leyes, no es necesario cambiar la Constitución? Que algunas modificaciones en algunas normas de menor cuantía pueden echar a... Nadie. Dice que Camisea ha aportado 40.000 millones de soles de impuestos, y pregúntate tú, ¿y cuánto te ha llevado el país? Se ha llevado más de 150.000 millones de soles en el gas de Camisea, haciendo, digamos, el fraude de poner precios irrisorios acá en el Perú y revenderlo, digamos, en México y en otras plazas gasíferas. Entonces, ese argumento de los empresarios no es cierto. Están queriendo, digamos, mantener ese privilegio, ¿no es cierto?, que lo tienen actualmente con esta Constitución, pues. Por eso que no quieren que toquen ningún solo artículo de esa Constitución. Y el que se atreve, digamos, a pedir, digamos, la reforma, el cambio, la modificación, digamos, lo acusan, pues, de sembrar incertidumbre, se viene el caos, el riesgo. No. La salida, mira, la salida, para que no haya ese problema, esa crítica, restauren la Constitución del 79, que es una economía pluralista, es una economía donde el Estado tiene el rol
¿no es cierto?, que le corresponden para promover empresas estratégicas, unas 50 o 60 empresas. El Estado puede, digamos, desarrollar política social. Hay derechos económicos y fundamentales, derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, el derecho a la pensión, a la educación, el derecho a la salud, que están garantizados, el derecho a enterrar a tus muertos si no tienes plata. Hay una serie de derechos fundamentales que fueron cortados por la Constitución fujimontesинista. Ramón, el tiempo nos ganó. Quiero preguntarte simplemente que me repitas la cifra para darle una tarea a todo el país, especialmente a los jóvenes que estudian economía. Aquí está la pregunta, nada más, en 2 minutos. La interrogante es la cifra traducida en cosas, en hospitales, en colegios, en carreteras, en desarrollo, en inversión pública. Esto vamos a dejárselo como un examen para la próxima semana, mi querido Ramón. El tiempo nos ganó. Ok, Ricardo. Gracias. Brillante. Eso es medible, eso es cuantificable, eso que es fácil de hacerlo, ¿no? Correcto. Le dejamos la cantidad, dame la cifra. 340.000 millones de dólares. 340.000 millones de dólares. Ok. Se han llevado con esta constitución del año 90. Gracias, Ramón. Nos ganó el tiempo. Muy amable. Gracias.